Desde tiempos remotos, el ser humano ha contado historias como una manera de transmitir sus quehaceres, explicar los fenómenos incomprensibles y expresar las ideas de su interior. Es a través de estos relatos que surgieron las inolvidables historias de héroes invencibles, dioses omnipotentes y personajes entrañables que en algún momento se confundieron con la mitología y la religión. Hoy, en Recursos para Aprender, cómo escribir un cuento. Un cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos. Podemos añadir que al ser una narración breve puede ser creada por uno o varios autores y se caracteriza por su corta extensión, así como por una única trama basada en hechos reales o ficticios, empleando un argumento sencillo. Los cuentos pueden transmitirse por vía oral o escrita, aunque en un principio era muy común hacerlo oralmente. Para elaborar un cuento, puedes tener en cuenta las siguientes fases: la etapa de planeamiento, la elaboración de la versión preliminar del cuento o borrador, la redacción de la versión final y una autoevaluación del mismo. En la etapa de planeamiento, debes tener en cuenta los elementos de toda narración, planteando en primer lugar los personajes que participarán en el relato, los cuales pueden ser personas, animales, objetos, etc., y que pueden tener características reales o ficticias. Estos los puedes clasificar a su vez en principales, secundarios y episódicos. Y de ser posible, establecer al protagonista y al antagonista, el cual enfrentará al primero, produciendo el conflicto. Luego, establece el lugar en donde se desarrollarán los hechos. Este es el escenario en el que suceden las acciones y donde se desenvuelven los personajes. Este entorno ayuda a modelar la personalidad en lo psicológico y moral de los personajes. En tercer lugar, determina el tiempo en que ocurren los sucesos, es decir, el momento en que acontecen las acciones. Pueden ser periodos cortos, como una hora, un día, o muy largos, como meses y años. Es importante que en este elemento tengas en cuenta la duración de la acción del relato y el momento en donde ocurren los hechos. Luego de ello, establece la presentación del narrador, que hace referencia a la persona que relata las acciones, presenta a los personajes, explica las reacciones de cada uno y mantiene el clímax en la narración. El narrador puede manifestarse de manera omnisciente cuando lo conoce todo, como testigo cuando está presente en la acción pero no participa de ella, o cuando es el protagonista de los hechos y acontecimientos que suceden durante el relato. Como quinto elemento, planifica las acciones, que se cuentan de manera progresiva hasta el desenlace. Y para ello, es importante tener en cuenta la estructura de una narración, como veremos enseguida. Para organizar las acciones y hechos de un relato o narración, debes considerar la siguiente estructura, la cual puede variar según la experiencia del autor. El inicio o exposición usualmente es la primera parte de un relato, en donde se realiza la presentación de los personajes, el ambiente y los hechos iniciales. Enseguida se presenta el nudo, que es la parte en donde surge el conflicto central que mueve toda la historia. También se le conoce como clímax. Finalmente, el desenlace representa la solución al conflicto planteado. Puede manifestarse de forma más sencilla
elaborando un pequeño argumento o sinopsis del relato. Después de haber establecido los elementos del relato en la fase anterior, procedemos a escribir la versión preliminar de nuestro cuento. Podemos iniciar vertiendo sobre la hoja todas las ideas y la secuencia de hechos que presentará la narración, organizando los sucesos en párrafos según la estructura anticipada durante la etapa anterior. Desarrolla las ideas teniendo en cuenta la coherencia y la cohesión de las mismas, a través del empleo de los conectores y los signos de puntuación. De igual manera, establecemos a qué tipo de lector intentamos llegar. Es importante el empleo de diálogos para enriquecer el cuento y añadir descripciones que permitan al lector tener una mejor comprensión de la historia. Luego de haber escrito el borrador o versión inicial del cuento, elaboramos la versión final, corrigiendo las ideas contradictorias, borrando los aspectos innecesarios y añadiendo detalles que lo enriquezcan. Es importante leer 2 o más veces el borrador de nuestro trabajo antes de elaborar la versión final del relato. Por último, evaluamos el producto final poniéndonos en el lugar del lector y estableciendo criterios como la claridad y la coherencia de nuestras ideas, el interés que despierten los lectores y la correcta redacción de las palabras. Recuerda que la práctica constante y el interés que pongas en tu labor garantizará el mérito de tu trabajo. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video.